Qué alegría estar compartiendo este espacio con ustedes y en pocas palabras vamos a explicar justamente lo que es la alquimia mental. Y me gustaría comenzar con una frase de Gandhi que dice, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en consonancia. Sin duda, el pensamiento se vuelve en una herramienta o puede ser un arma y depende de las características que nosotros le demos. Hay mucha documentación sobre esto y no cabe duda de que la forma como pensamos y qué pensamos determina nuestra realidad. Incluso en la Biblia hay mucho respecto a esto, pero puntualmente y hablo de la Biblia porque es el código que la mayoría de nosotros tenemos grabado como información de verdad. Y en una parte de la Biblia dice, cambia tu forma, puntualmente en Eclesiastes, dice, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Así que no se trata de simplemente una idea de nueva era o de un pensamiento nuevo, sino de entender que justamente estamos en un proceso de hacer un ajuste y una transformación de lo que nosotros creíamos que era cierto hasta este momento. Hablamos de alquimia, como hace un momento ustedes lo vieron, porque me gustaría que a la luz de la sabiduría universal asimiláramos que alquimia es la ciencia de la transformación externa a través del manejo de la información interna. Es decir, si alguien se propone cambiar la experiencia de su vida hoy día, si aprende a cambiar la información que hay en su mente que no le permite ser feliz, es justamente el inicio y el punto de referencia. La alquimia es una ciencia puramente espiritual, aunque tuvo un inicio hablando de los elementos y se pensaba que sencillamente era la transformación del plomo en oro. Pero más allá de eso, la metáfora que existía era cómo puedo cambiar las pesadas y limitantes creencias y constructos para que nuestra mente se ilumine y llegue a su nivel dorado o lo que algunos llaman la iluminación o la conexión. Entonces la transformación interior del individuo, ¿qué hace? Permite algo que se llama una acumulación de energía de forma tal que su mente se ilumina con una luz que llamamos la luz dorada de la sabiduría. Y ese es el propósito de la alquimia. La alquimia realmente es un proceso de transformación y cuando hablamos de alquimia mental, estamos hablando de un proceso de transformación de nuestra mente. ¿Por qué? Eh, a través de nuestra mente, y aquí quiero hacer una aclaración, hay una gran diferencia entre mente, cerebro y pensamiento. O mejor, voy a comenzar por lo más básico, cerebro. El cerebro es donde se instala la mente y la mente es lo que hace la recepción de los pensamientos. Ahora, ¿qué es un pensamiento? El pensamiento ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia con respecto al ser humano. Conforme va trascendiendo, va cambiando, van cambiando también los conceptos. Y muchas personas dicen que somos lo que pensamos. Y aquí hay un pequeño ajuste. Pareciera que sí. De hecho, la frase que está tan en boga hoy en día, que cree lo que tú crees, creas, entonces nos llega a confundir un poco. Realmente nosotros no creamos nada. Lo que hacemos es hacernos afines o correspondientes de acuerdo a nuestra vibración de mental y inmediatamente entramos en ese tipo de frecuencias, las frecuencias que emitimos, nos hacemos correspondientes con ella. Entonces no es que creemos, la realidad ya está creada, el universo ya está creado. Lo que hacemos es cambiar nuestro nivel dimensional de acuerdo a las frecuencias que emitimos, porque justamente vamos a entender que una de las características del pensamiento es que es dimensional. Así que, sin duda, el pensamiento es una de las eh, herramientas, sino el poder más significativo que tenemos nosotros como seres humanos.
es la herramienta de la creación, es la herramienta que nos otorgaron para hacer nuestro proceso de transformación y pensamos que todo hay que transformarlo afuera, cuando realmente lo que necesitamos es transformar nuestro interior. Así que nosotros, por naturaleza intrínseca, tenemos la capacidad de ser creadores. ¿De creadores de qué? De nuestras experiencias y existencias a través de sintonizar las frecuencias del pensamiento. Para eso necesitamos hacer un trabajo primero y es aprender a limpiar nuestra mente. ¿Para qué? Aprender a pensar, para aprender a percibir, es decir, traer información de sabiduría a la materia. Me gustaría que aquí tuviéramos en cuenta algo, los pensamientos son cosas. Así como esta computadora, como ese celular por donde me estás observando, la silla donde estás sentado, los pensamientos son cosas. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Lo que traemos es una idea a través de nuestra mente y lo que hacemos es materializarla. Por eso se dice que el pensamiento es una onda de frecuencia dimensional variable. Es decir, todo lo que existe es un pensamiento. Se le puede llamar el pensamiento universal o el pensamiento de Dios. Todo es como una gran Wi-Fi, un gran campo universal de posibilidades y de información. Lo que hacemos es captarlo, pero ¿cómo lo captas? Lo captas de acuerdo a la calidad de tu router, a la calidad de tu canal de recepción. Luego, si tu canal de recepción está muy denso, contaminado, lleno de limitaciones, por supuesto, lo que conecta son frecuencias de baja vibración, que igual están circundantes en todo el universo. Y todo lo que existe en el universo es perfecto porque hace parte del plan, de ese plan universal que es proporcional a las necesidades de aprendizaje de cada ser. Entonces, ¿qué tal si a la luz de la sabiduría vemos algo tan sencillo como lo que estamos evidenciando aquí en esta diapositiva? Todo lo que existe en el universo lo generó y es una onda de frecuencia. Inmediatamente es percibido a través de diferentes canales. Y esos canales también terminan generando diferentes pensamientos o diferentes sensaciones. Y vuelve otra vez al mismo círculo universal. Más o menos de esto se trata y por eso es que decimos que todos somos uno. Lo que tú piensas en realidad está o nutriendo o está afectando no solamente tu mundo personal, sino todo. Y esto lo descubrió el Instituto Hermat de las Matemáticas del Corazón cuando habla de la coherencia colectiva o de la coherencia planetaria. Entre más seres tengan pensamientos de paz, de amor, de satisfacción, de equilibrio, ya no se habla simplemente de la masa crítica como una idea efímera, como una utopía de pensemos bonito para que todo nos vaya bonito. No, científicamente está comprobado de que la coherencia colectiva genera coherencia global y la coherencia global genera también coherencia cósmica. En fin, todos somos uno y hacemos parte de este gran universo. Entonces, tenemos la capacidad definitivamente de transformar, ¿sí? ¿Y qué es cuando decimos que tenemos la capacidad de transformar? Los sabios siempre han afirmado que la calidad de nuestra vida es proporcional a la calidad de nuestros pensamientos. Y esto parece una frase de cajón, pero si es tan frase de cajón y no la sabemos, la pregunta es ¿por qué seguimos viviendo lo mismo? ¿Por qué seguimos ante las mismas circunstancias, padeciendo las mismas situaciones? Así que vamos a recordar, retomemos. El pensamiento es una onda de frecuencia variable dimensional y con una característica incluso espiritual. Así que entendamos que una onda de pensamiento es un canal de transmisión y es dimensional, a través del cual viaja lo que llamamos la información del universo.
En este momento tú te puedes estar imaginando en la luna. Físicamente no es posible, pero como nuestro pensamiento es una onda variable, sí puede estar allá. Por eso cuando hablamos de alquimia es comenzar a transformar nuestra realidad a través de cambiar nuestra estructura interna. La idea inicial de la alquimia era, si cambias la información puedes cambiar la estructura, incluso la física. Así que desde el punto de vista de la estructura, entendiendo que las estructuras también son información y son pensamientos materializados, no existe la palabra imposible, porque si cambias la información, cambias la forma física, puedes cambiar las formas mentales, puedes cambiar las formas sociales. Así que ese maravilloso principio de la alquimia es que la vida que cada uno de nosotros está llevando en este momento y los resultados que estamos obteniendo puede cambiar cuando cambiamos la información que hay en nuestras mentes. La vida que en este momento estamos teniendo, las experiencias que estamos viviendo, son el resultado directo de lo que existe ahí, en ese constructo mental. Mientras no cambie la información de la mente, no será posible cambiar mi experiencia externa. Yo no les estoy diciendo hasta aquí nada nuevo. Esto ya es algo que muchos de ustedes seguramente han estudiado, han leído. Yo lo leí cuando tenía 11 años del señor Joseph Murphy en El poder de la mente subconsciente, del señor M. Fox cuando tenía 9 años en un librillo de 5 hojas que se llamaba la llave de oro. Entonces, esto no es nuevo, pero sí me gustaría que a la luz de un cambio que tú estás generando en tu experiencia, entiendas el poder transformador o el poder edificador o el poder que te puede estar sepultando. Así que la onda de pensamiento tiene el mismo comportamiento que cualquier otra onda. O sea, eso es tan sencillo de asimilarlo como importante y necesario recordarlo. Así que cuando nosotros no entendemos que todo el tiempo estamos emitiendo ondas, que todo el tiempo estamos emitiendo y recibiendo, porque somos tanto receptores como emisores, entonces fácilmente fluctuamos en estados de oscuridad o de penumbra o de luz. Cada vez son más habituales los estados de luz, de lucidez, de tranquilidad, donde todo te fluye, donde todo lo ves fácil. Muchas veces estamos entre la penumbra y la oscuridad, y este cuadro que ustedes están viendo ahí corresponde a las mediciones de los estados de conciencia del Dr. Hopkins, que tuvo, digamos, la audacia de medir los estados de conciencia a través de unas escalas. Y justamente mientras tú mantengas entre el miedo, la tristeza, la apatía, la culpa y la vergüenza, estarás en una zona de oscuridad y estarás generando atractores o energías densas que no van a generar otro resultado en tu experiencia de vida. Así que, dicho en otras palabras, y a través del Dr. Hopkins, me gustaría que lo tuvieras presente. Esto también fue estudiado por el señor Masuro Emoto, quien en su estudio, en su divulgación científica, fotografió cristales de agua y este, por ejemplo, corresponde a amor. Cuando tú piensas y emites además la palabra amor, las formas de agua a las cuales tú le pones la intención toman esa forma. La conclusión es muy sencilla. Lo dijo Luis Hayes, lo ha dicho Juan Dyer, lo han dicho varios autores, lo ha dicho Joe Dispenza, y es, si eso sucede con una partícula de agua, ¿qué sucederá con nuestro cuerpo, que es un poco más del 60% de agua? Así que no descartemos el poder del pensamiento, porque el pensamiento pasa exactamente igual que con las emisoras de radio. Tenemos pensamientos locales,
circundantes. Tenemos pensamientos que pueden ser planetarios cuando tenemos ideas así un poco abstractas y otros pueden ser universales, que es cuando nos conectamos con la información que llamamos el hilo de oro, cuando tenemos ideas de creatividad, que por cierto, aquí hago una aclaración, no hay nadie que invente nada. Solamente lo conecta, ya todo está inventado. Lo único que hace es bajarlo, conectarlo y aplicarlo y materializarlo. Entonces, esto no suena tan chévere, pero nos quita ese gran peso de lo que llamamos la creatividad. Creatividad sencillamente es conectar con lo que ya existe y darle un uso creativo o práctico a una necesidad que tenemos. Así que estamos entendiendo que nuestro pensamiento son ondas que emitimos o ondas que recibimos, frecuencias vibratorias. Y la onda varía de acuerdo a como yo pienso. ¿Determinado por qué? Definitivamente por mi constructo mental, que es mi receptor. Definitivamente los pensamientos de sufrimiento, de angustia, de estrés, de conflicto, son pensamientos de baja frecuencia y son totalmente locales y limitantes. Y solamente aquellos pensamientos que son de alta frecuencia, que son, pongamos la palabra amor, que ha sido maltratada, pero desde la comprensión y la sabiduría, amor es algo muy abarcante, es la que nos puede llevar mucho más lejos y más profundo y tener una real conexión. Así, ¿conexión con qué? Con el universo, con el flujo de la vida. ¿Mm? Por eso, para percibir, también necesito aprender a pensar. Para aprender a vivir necesito aprender a pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu forma de vivir, porque ahí comienza nuestro punto de referencia. Pienso, luego existo. Lo que piensa es lo que hablamos. Nuestro pensamiento nos lleva y determina nuestras acciones. O sea, no hay nada que no esté determinado inicialmente por nuestro pensamiento. Así que si tú estás decidiendo seriamente prestar atención a tu crecimiento espiritual y has comprendido por el cual o cuál es el motivo por el cual los seres humanos estamos aquí en este planeta Tierra, además de ser felices, además de aprender a servir y además de aprender a tener paz, es darse cuenta de la importancia del pensamiento en este proceso. Para pasar a otro nivel de conciencia, que en algún momento vamos a tocar ese tema, necesitamos aprender a gestionar, a manejar y a dirigir nuestro pensamiento. El cambio o alquimia, llamémoslo de la misma manera, del pensamiento y mental es una ciencia espiritual a partir de la cual, modificando mi forma de pensar, es posible cambiar la actitud, el carácter, los comportamientos y la forma de relacionarme con el mundo. Así que, si usted quiere tener otros resultados, tiene que comenzar a pensar diferente. Bueno, ¿por qué? Porque si no, no vas a tener ninguna correspondencia de satisfacción en la vida. No vas a ser afín con ninguna experiencia, sino que te vas a encontrar en la misma frecuencia con el sufriente, con el pesimista, con el angustiado. Bueno, así que el verdadero propósito de la alquimia es la elevación espiritual de la conciencia, de el amor. Suena muy rosa, pero es la conciencia que realmente somos, la esencia que realmente somos. Si escuchas Ami, el libro de las estrellas, o lo lees, hay algo que llega como conclusión. Yo siempre he dicho que Ami es el mejor tratado de ufología que yo he leído. De hecho, lo comparto ahí en mi podcast. Y les digo, el principio fundamental del universo enseñado por Ami es el amor. Y parece tan sencillo y tan poco científico, pero hoy día seres como Mikao Kaku
este gran científico que ha tenido unos avances en integrar ciencia y espiritualidad y ha logrado abrir y conectar el mundo de lo cuántico a lo cotidiano, llega a conclusiones tan sencillas como esto: todos somos conciencia. ¿Mm? Todos somos parte de algo superior que se sale de nuestro contexto de entendimiento, pero definitivamente hay algo superior que está. Preferimos llamarlo campo de infinitas posibilidades, dicen los científicos, pero ya lo están comenzando a reconocer. Pero que eso no nos quite el propósito que tenemos el día de hoy. En pocas palabras, y ya se están convirtiendo muchas, vamos a tratar de explicar y determinar este sencillo ejemplo que es algo que sucede cotidianamente. Cuando tú dices, yo, ¿cómo voy a querer que alguien se comporte mal, que me trate mal, que sea odioso, que sea necio, repelente, bueno, conmigo? Las personas que están a tu alrededor se comportan según la manera que tú les pides que se comporten. Y no es que se los pidas, es la forma que tú tienes en tu constructo mental. Ahí viene algo que tiene que ver con el contexto de tú eres mi espejo, lo que yo necesito sanar es lo que tú me muestras. Justamente ahí es donde comienza a tener el sentido la frase de eres el resultado de lo que hay dentro de ti. Así que podríamos resumir los problemas del ser humano en una sola cosa: información falsa en nuestra mente. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas es el resultado de lo que tenemos internamente, de esa información falsa con la que hemos venido creciendo y que creemos que es cierta. El problema es que entramos a culpar a los demás, a la sociedad, a los gobiernos, a Dios, de nuestro problema de ignorancia. Todas estas creencias falsas nos llevan a la lucha, a generar sentimientos negativos, de autodestrucción, rencores, resentimientos, deseo de venganza, baja estima, odio, inseguridad, incapacidad, y terminan somatizándose y generando también procesos de desequilibrio físico. ¿Mm? Aquí es donde toma sentido el principio del espejo explicado de una manera que calce con nuestra cotidianidad. Lo que el otro hace, lo que el otro dice y a ti te molesta es algo que aún te falta por aprender o por superar. Pero además de eso que tú estás viendo o eso con lo que tú te estás relacionando tiene que ver muchísimo con tu estructura mental. En otras palabras, pongamos el ejemplo de un jefe. Si tú tienes un jefe que grita es porque tienes un concepto de jefes que grita y obviamente necesitas que tu realidad externa coincida con lo que hay en tu realidad interna. O sea que afuera es un holograma y una proyección de lo que hay dentro. El día que te dejen de molestar los jefes que regañan, a lo mejor ese holograma o ese engrama, como dicen en cienciología, inmediatamente quede resuelto y deje de suceder eso en tu vida. El secreto del cambio del pensamiento reside en aprender a tener pensamientos. Recuerden, voluntarios, dirigidos y sostenidos con suficiente intensidad. Y esa es la principal clave de la alquimia. Si quisiéramos decir esto realmente en pocas palabras, alquimia es aprender a tener pensamientos voluntarios, dirigidos y sostenidos. La mayor parte de nuestro tiempo pensamos en automático. Obviamente dirigidos ¿por qué? Por los medios de comunicación, por los miedos de comunicación, dirigido por lo que sucede, por lo que otros dicen, por lo que los otros les parece que es lo correcto y por lo tanto entramos en procesos de degradación de nuestra vida. Así que el principio maravilloso de la alquimia es que la vida de cada uno de nosotros está guiada y determinada por cómo nosotros estamos pensando en este instante.
Y puedes cambiar esa información, y si cambias la información, cambias la estructura. Así que, ¿cómo vamos a cambiar esa estructura? Vamos a comenzar, y te propongo que comencemos a desarrollar lo que yo llamo los pensamientos puros. Y los pensamientos puros es aprender cada vez a sacarle mejor, lo que llamamos el mejor lado a las cosas. Que siempre entendamos que podemos pensar lo mejor, porque tan pronto tú comienzas a pensar de esa manera, comienzas a generar otro tipo de vibraciones. Ahora, hay pensamientos que son propios, que son ajenos, que son inducidos. Los pensamientos propios son normalmente las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Los pensamientos ajenos son los que normalmente conectamos, porque estamos todo el tiempo conectados, interconectados. Así que cuando tú tienes un pensamiento denso, de muerte, de tristeza y de angustia, por lo general no es tuyo. Ha sido captado por tu emisora, ha sido captado por ti mismo. Si tu estado mental está muy denso y bajo, probablemente entres en afinidad con eso y comiences a bajar tu nivel dimensional o tu nivel de frecuencia energética. Por eso lo ideal es que aprendamos a conectarnos con pensamientos, diríamos, de frecuencia modulada o de alta frecuencia, que son los pensamientos angélicos, los pensamientos de amor, los pensamientos de los maestros, los pensamientos de luz, los pensamientos universales, que son los que generan paz. No permitas ningún pensamiento que no genere paz y satisfacción en tu interior. ¿De acuerdo? Ese es como un punto y una tarea, si lo queremos llevar a ese contexto. Así que cuando yo dejo el pensamiento automático o espontáneo, como las programaciones mentales que nosotros tenemos generalmente son negativas, entonces fácilmente caemos en estados de fluctuación y de negativismo. Bueno, ¿por qué? Porque los programas que tenemos instalados en nuestra mente son los que conforman nuestra personalidad y son altamente tóxicos, dañinos. Tenemos tendencia a absorber frecuencias de pensamiento de baja vibración. Recuerden que nuestra mente es el canal receptor. Si estamos llenos de falsedades, de limitaciones, de miedos, de traumas, angustias, preocupaciones, falsedades que nos han vendido culturalmente durante tanto tiempo, esto genera, además de una inmensa desgaste de energía, nos puede llevar a estados de oscuridad y de depresión. Las posibilidades positivas del pensamiento son directamente proporcionales a las negativas. O sea, tú puedes la misma energía usarla en positivo o en negativo, en alta frecuencia o en baja frecuencia. Depende de lo que tú decidas hacer con él. Si decides dejarlo en automático o en lugar de voluntario, entonces claramente si lo dejas en automático, eres como un papel a la deriva. ¿Sí? Si decides dirigirlo, ahí empieza el proceso real y el secreto de la alquimia. Así que el desarrollo transpersonal y el crecimiento que nosotros podamos tener consiste en aprender a dirigir nuestra capacidad de pensar. Conclusiones en pocas palabras. Me gustaría que hoy nos lleváramos lo siguiente. El pensamiento puede destruir o puede construir tanto nuestro estado mental interno como nuestras circunstancias externas. Y eso genera algo que se llama correspondencia y afinidad. El pensamiento activa algo que se llama codificaciones mentales. Si tu mente está en estados de limitación, activa tus limitaciones. Si tu mente está en estado de valor, de amor, de valoración y de agradecimiento y de desarrollo, activa justamente eso.
Y dependiendo de tu nivel de energía, pues puedes o verte cada vez más en mayor crecimiento o en decrecimiento o a la baja, sobre todo de la energía vital. Tu pensamiento puede modificar tu estructura mental. Bueno, pero para eso necesitamos primero comenzar a limpiar nuestra mente. O sea, fíjense que no se trata solamente de pensar bonito, se trata también de entender que estamos haciendo un trabajo de limpieza mental. Paso 1. Reconoce que necesitas cambiar las creencias, que necesitas dejar de vivir con los mismos patrones. Una vez comienzas a hacer ese cambio, la forma como piensas inmediatamente se comienza a transformar. Entonces fíjate que no se trata de pensar, se trata de transformar. Y eso es un trabajo que no puedes hacer solamente haciendo afirmaciones. Bueno, o sea, las afirmaciones ayudan, pero a ir quitando ese constructo mental, a ir quitándole fuerza y voltaje, si se quiere, a todas esas ideas densas con las que hemos sido forjados y formados. Entonces, lo primero que debo reconocer es, debo limpiar mi mente. Y una vez comienzas a limpiar tu mente, te haces más apto para recibir pensamientos de satisfacción, de amor, y puedes comenzar a tener un pensamiento voluntario, dirigido y sostenido desde un punto de amor. Para mí ha sido maravilloso haber compartido con ustedes y hacer parte de estos espacios donde en pocas palabras tratamos de poner temas que ayuden a abrir mentes, a tocar corazones y a inspirar vidas. Hasta una próxima y gracias por estar aquí.